Esa noche, salí a tomar unas copas con mis amigos, y a alguien de la mesa se le ocurrió una idea absurda: dejar los teléfonos sobre la mesa, y la primera persona cuya pareja llamara para avisarle que volviera a casa podría irse. Las mujeres se pusieron enseguida a jugar, riéndose y asintiendo, y todas hicimos una promesa absurda: cualquiera que no cumpliera las reglas sería un cobarde. Al final, fui la única que me quedé sentada allí hasta que salió el sol al día siguiente. Cuando por fin volví a casa, con los ojos cansados y pesados, me di cuenta de algo innegable y profundo. Liam ya no me quería. Si no hubiera sido por esa noche de aventuras, podría haber creído para siempre que Liam siempre estaría ahí, esperando. Lo cierto es que el fuego de la traición ya había quemado nuestro amor, dejando solo recuerdos fríos y vacíos. Empezó mucho antes. Fue cuando ignoré las súplicas de nuestro hijo y lo dejé con Liam para ir a buscar a mi primer amor, Samuel. Fue cuando deliberadamente pasé por alto los cuidadosos intentos de Liam por impresionarlo, obligándolo básicamente a ser un espectador de nuestra supuesta historia de amor. Y fue definitivamente cuando les dije a mis amigos que solo sentía culpa por Liam y solo un poco de cariño de vez en cuando. El daño ya estaba hecho. Oye, cuñado, dijo Anya, mi amiga de la infancia, con voz cansada. Creo que Rose bebió demasiado anoche. Ella seguía mencionando tu nombre. Por fin logré entender que me voy. Anya parecía estar anticipando una gran pelea entre Liam y yo e intentaba salir corriendo para evitar verse envuelta en ella. Pero se preocupaba por nada. Liam no iba a molestarse más en discutir conmigo. Tenía la cara roja por el alcohol, aunque normalmente no lo demostraba. Debí haberme excedido. Probablemente estaba de muy mal humor. Liam simplemente le pidió a la criada que me preparara una sopa de jengibre, un remedio para la resaca. Entonces me miró con una expresión completamente inexpresiva e indiferente, con un destello de fastidio en los ojos. Papá, Finn, de 4 años, obediente y dulce como un cachorrito, miró a Liam con ojos muy abiertos e inocentes. Liam sonrió con sinceridad, cogió a nuestro hijo en brazos y le besó la frente, diciéndole que se portara bien y que hiciera caso a sus profesores. Finn, feliz, agarró su pequeña mochila y siguió al conductor hacia la escuela. Al ver la escena, la ama de llaves comentó lo cálida y cariñosa que era nuestra familia. Sí, una imagen de paz y tranquilidad, pensé con amargura, salvo por mi aspecto un poco desagradable. Sería perfecto si no estuviera. Liam me dejó en la cama. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente le agarré la mano y murmuré: cariño, no te vayas. Vi una pequeña sonrisa en su rostro, como si pensara: ¿qué sentido tiene esto ahora? Sabía que si no estuviera completamente fuera de mí, no lo estaría llamando. En cambio, estaría pensando en Samuel. Pero Liam apartó la mano con calma, diciendo con voz monótona y sin emociones: duerme un poco o te va a dar un fuerte dolor de cabeza. Cuando Liam se dio la vuelta para irse, sorprendentemente logré incorporarme y lo abracé por la cintura. Te esperé despierta toda la noche, susurré con voz apagada, con un dejo de agravio que pretendía conmoverlo. Pero Liam permaneció lúcido. Probablemente pensaba que esperaba que me preguntara por qué esperaba para poder seguir hablando. Pero simplemente no quería hablar conmigo. Era como si nunca le hubiera respondido de verdad durante todos nuestros años de matrimonio. Liam sabía que el silencio puede ser la respuesta más exasperante. Y después de todos esos años de ira, me di cuenta de que por fin me tocaba a mí sentirla. Cuando vi que Liam no respondía en absoluto, mis ganas de hablar se desvanecieron un poco. Pero cambié mi enfoque, acurrucándome más cerca, aferrándome tercamente a él y hablando en un tono suplicante y quejumbroso. Nancy sugirió ese juego de quién los llamaría primero. Todos bromeaban diciendo que serías el primero en llamarme, le expliqué. Pero me quedé mirando cómo se iban todos, uno a uno, y nadie me llamó. Bajé la cabeza como un cachorrito triste, profundamente decepcionado. Después de eso, todo empeoró. Anya se quedó conmigo por lástima, y seguimos bebiendo hasta ahora. Liam evitó la situación con indiferencia. Anya es sin duda una buena amiga por seguir así contigo. Deberías tratarla bien. Su indiferencia hacia mis sentimientos me sorprendió de verdad. Levanté la cabeza, con la mirada clara y firme, sin rastro alguno de la borrachera de antes. Liam sostuvo mi mirada,
sonriendo con dulzura, sin rastro de culpa ni vergüenza. Mis hermosos ojos escudriñaron su rostro, buscando algo. Quizás intentaba encontrar el cariño de Liam en el pasado, esa intensa alegría llena de amor juvenil, o tal vez la inmensa emoción que una vez sintió por mí y que el tiempo no había apagado. Lamentablemente, esos sentimientos que creía inagotables con el tiempo se habían diluido con mis propias acciones. A Liam no se le escapó la decepción y la tristeza en mis ojos, ni el sutil atisbo de pánico. Sabía exactamente lo que buscaba, pero simplemente no le importaba. Recordé que no siempre habíamos sido así. Liam y yo nos conocimos en la universidad. Yo era la belleza del campus y atraía muchísima atención. Si no hubiéramos estado en el mismo club, Liam me dijo una vez que creía que solo habría sido una cara más entre la multitud, alguien que solo me veía de lejos, pero nunca interactuaba conmigo directamente. Los veranos cálidos siempre le parecían una época fácil para enamorarse. La luz del sol filtrándose entre las hojas moteaba al chico. Caminé por la sombra con cierta gracia. Liam comprendió lo emocionante que era un momento así. Liam tenía una personalidad reservada, pero su mirada, por fugaz que fuera, era todo lo contrario. Sin que nadie se diera cuenta, siempre lo supe. Liam descubrió después que las miradas intensas que creía haber ocultado también eran, en realidad, clarísimas para las chicas. Nuestra historia era común y corriente, casi un cliché. Tuve un amor de la infancia, ese primer amor, Samuel, que me dejó cuando su familia se enfrentó a la bancarrota. En mis momentos más difíciles, fue cuando Liam reunió el coraje de su vida y llenó el vacío, siempre a mi lado, cuidándome hasta que se convirtió en mi novio, mi prometido, y finalmente caminó hacia el altar conmigo. La gente solía decir que Liam lo tenía todo, que se había casado con su amor de juventud, poniendo fin por fin a sus sueños de juventud. Decían que tenía cualidades excepcionales, desde mi origen familiar hasta mi carácter, todo mucho más allá de lo que alguien como Liam podría soñar. Liam también lo creía, así que lo apreciaba, amándome con total entrega y, sin embargo, aferrándose a esos sentimientos poderosos y abrumadores. 4 años de noviazgo, 5 años de matrimonio, 9 años completos. Pero nunca fui la primera opción de Rose, pensó Liam. Y ahora estoy cansado. Estuve presente durante su ascenso profesional, trasnochando, atendiendo a los clientes. Me sentía como su secretario y su esposo. Cumplía con todo lo que un buen esposo debe hacer, mantenía la casa impecable, conseguía amigos en círculos sociales y todos en la familia no paraban de elogiarme. Sinceramente, no lo sentía como una gran carga, porque el matrimonio no es un esfuerzo individual. Si voy a ser su esposo, debo ser el mejor esposo posible, siempre me decía. Lamentablemente, Rose nunca me amó de verdad. Simplemente creía que tenía potencial para casarse. Yo solo era alguien que a veces le hacía latir el corazón con fuerza. Se sentía culpable porque nadie más la trataba tan bien, pero les decía a sus amigas que eso no es amor. Cuando no has encontrado a tu media naranja, todo lo demás se conforma. Sus palabras eran como puñales, como si dijera que yo había encadenado su juventud y su amor tras la puerta. Sentí náuseas y contuve las lágrimas. Pensé que, aunque no fuera su persona favorita, debería ser la más importante después de tanto que habíamos pasado juntos. Cuando le propuse matrimonio, prometió olvidarse de Samuel. De ahí en adelante, solo seríamos los dos en nuestra vida juntos. Pero colgó mi llamada preocupada por Samuel. En ese momento, nuestro bebé, mi Finn, no paraba de tener fiebre alta y empezó a tener convulsiones. Casualmente, nuestro chofer no estaba ese día y yo no podía conducir. Le pedí a Rose, que no tenía nada importante que hacer, que viniera a casa y llevara al niño al hospital. Vivíamos en las afueras, no era fácil conseguir un taxi. Pero con su fría indiferencia, me respondió, Liam, cálmate. Es normal que los niños tengan fiebre. Solo llama un taxi al hospital. A Samuel le duele el estómago. Tengo que ir a verlo. Es normal que los niños tengan fiebre, pero Finn tenía convulsiones febriles. ¿Acaso no sabía lo grave que podía llegar a ser? Me dio un vuelco el corazón. Finn no era su hijo. Rose no veía la vida de su hijo más importante que el dolor de estómago de su ex. Mientras Finn lloraba por su madre, ella estaba ocupada cuidando meticulosamente a Samuel.
Mientras tanto, Finn pasó una semana en el hospital y yo no pegué ojo. Los niños pueden sentir cosas, y cuando Finn preguntó si su mamá no lo quería, me derrumbé. Lo siento. Es solo que mamá no quiere a papá, así que tampoco te quiere a ti. Pero al mirar sus tiernos y esperanzados ojos, no pude decirlo. Por primera vez, pensé que si algo le pasaba a mi Finn por esto, querría que ambos pagaran. En sus mensajes, me di cuenta de que, desde hacía mucho tiempo, solo yo le enviaba un mensaje tras otro. Y Liam rara vez respondía. A Liam le encantaba escribirme cuando nos casamos. Me lo contaba todo, temeroso de molestarme con demasiados mensajes, así que los agrupaba en mensajes largos, cuidadosamente formateados para que no parecieran recargados. Nunca antes apreciaba esos pequeños detalles. Cuando llegaba tarde a casa, Liam me preguntaba cómo estaba, asegurándose de que estuviera bien, preguntando si necesitaba comida o si alguien me esperaba. Durante mis momentos difíciles después de romper con Samuel, bebiendo hasta vomitar, Liam se apresuró a encontrar una receta que alivió mi dolor con más eficacia que el hospital. Recordé cuánto tiempo hacía que no probaba sus reconfortantes gachas. Ahora la empleada doméstica solo me da medicamentos para el dolor de estómago, y nunca son tan efectivos como sus gachas. Me levanté de repente, sobresaltando a mi asistente. Por fin encontré una razón para hablar con él. Redacté mi mensaje antes de llamar a Liam con cautela. ¿Estás descansando?, pregunté tímidamente. Tras una pausa de asombro, preguntó, ¿qué pasa? Escuchar la voz de Liam me relajó un poco. Esta noche cené algo. Me duele el estómago. Si estás libre, ¿me puedes preparar unas gachas? Pregunté con esperanza y nervios, como una chica que espera la respuesta de su chico. Liam respondió con calma, claro. Con su confirmación, mi corazón se llenó de alegría, casi rebosando de felicidad. Entonces noté que el hilo de mensajes me devolvía a la realidad. Durante mucho tiempo, había sido la única que le enviaba mensajes de texto a diario, diciéndole que lo extrañaba a él y al bebé. Pero las respuestas de Liam eran escasas, indiferentes y desinteresadas. Nunca terminaba conversaciones así. Si no encontraba un tema, lo creaba. Si Liam se daba cuenta, simplemente no decía nada. La idea de mencionar las gachas parecía como descubrir un truco secreto del juego. Estaba emocionado como un niño que se ha comido un dulce a escondidas. Mi asistente estaba desconcertado por mi comportamiento. Bebiendo por una enfermedad fingida, mis acciones me hicieron parecer un poco raro. Mientras tanto, colgué con una sonrisa fría. Le pedí a la criada que preparara un plato sencillo. ¿Las minuciosas recetas y preparaciones? Ya no las haría. La preocupación por el estómago de Rose me hizo buscar remedios con 10 ingredientes por toda la casa, preocupado por si mezclarlos mal podía hacerle daño. Estudiaba página tras página la literatura médica, buscando en internet la compatibilidad con su cuerpo. Después de horas de trabajo, por fin logré que se sintiera cómoda. Bromeé y comenté que su condición era un cliché, como la de un director ejecutivo de novela romántica con un dolor de estómago constante. Pero no se rió. Me miró, o a través de mí, a un hombre que la lastimó tanto que bebió hasta vomitar. No pude leer bien lo que había en sus ojos, pero sabía que esas complejas emociones solo eran para Samuel. De repente, perdí el interés. Sabía que tenía problemas por culpa de Samuel, pero creía que todo era cosa del pasado. No esperaba que solo mencionarlo la hiciera sentir tanta nostalgia de su juventud. Resulta que cualquier momento relacionado con Samuel podía convertirse en un recuerdo para ella. Esos eran los momentos en que se sentaba junto a la ventana, fumando su cigarrillo. Lo que era aún más frustrante era que el estómago que la ayudé a sanar volvió a doler después del regreso de Samuel. Samuel regresó al país, y ella lo recibió con los brazos abiertos. No me opuse. Una cena para darle la bienvenida estaría bien. Pensé que estaba siendo generoso. Sinceramente, se pasaron de la raya. Un ex de verdad debería sentirse muerto. Solo pienso en el chico. Finn quiere mucho a su madre, así que seguí cediendo. ¿Pero qué pasaba con esos dos escabulléndose a un bar? Rose no va a bares a menos que sea por Samuel. Samuel insistió en beber,
Y dijo algo sobre brindar por la muerte de su juventud ahora que Rose estaba casada. Ojalá ese joven muriera de verdad. Por desgracia, estaba tan vivito y coleando que se saltó una reunión de PDA a la que le prometió ir a fin para beber con él. Rose no soportaba ver a Samuel beber a grandes tragos, así que desafió mis advertencias y tomó su bebida para bebérsela ella misma. Claro, quizá Rose también estaba brindando por su juventud perdida. Qué irónico, considerando que si tanto la extrañaba, no debería haberme metido en este lío. En aquel entonces fue Rose quien me rogó que me quedara con ella. Liam, no me dejarás, ¿verdad? Por favor, no me dejes sola. Fue entonces cuando entré oficialmente en su vida. En fin, bebieron como si no hubiera un mañana. Samuel lloraba desconsoladamente, pero Rose, a pesar de su propio dolor, logró ayudarlo a llegar a casa y lo cuidó bien. Cuando me llamaron para que le trajera sopa, pensé que Rose estaba muy mal del estómago. Salí corriendo de la reunión de PDA, tranquilicé a Finn y le llevé la sopa. ¡Qué lástima! Rose no mostró ninguna vergüenza delante de mí, pálida, alimentando a Samuel cucharada a pesar de su incomodidad. Era como si yo estuviera destinado a ser un simple espectador en su historia de amor, viendo a Rose medio arrodillada en el suelo, cuidándolo con tanta atención. Sentía un doloroso apretón en el pecho, como si lo oprimieran con un hierro pesado, sofocante y amargo. Me pareció gracioso. Todos esos años de admiración y amor parecían una gran broma. Desde entonces es como si hubiera despertado, simplemente haciendo lo mío. Ya no soy ese Liam que haría cualquier cosa por amor. Rose llegó temprano a casa, pálida, pero sin mucha resaca. Olor. Había un ligero aroma a hierba. Debió haberse duchado. Al notar mi olfateo, Rose se olió tentativamente. No quería apestarte a ti ni a los niños, así que me duché en la zona sur. Qué curioso, nunca le importó que odiara el olor a alcohol, cuando era ella quien me llamaba para que cuidara de la gente empapada en vómito. Asentí. El rostro de Rose por fin mostró algo de vida, pero el sudor la hacía parecer indispuesta. Miró la sopa, sorprendentemente conmovida. Liam, gracias. Le aparté la mano, intentando acercarme, y la llevé a la mesa para tomar la sopa. No se apresuró a tomarla. No dejaba de disculparse y dar explicaciones, prometiendo no volver a ver a Samuel. Me reí fríamente. ¿Qué me importa si lo haces o no? Al verme tranquilo y sin preguntar más, empezó con la sopa, pero después de unos sorbos, notó que algo no iba bien. Con cuidado, preguntó, la sopa no sabe igual, ¿verdad? Tomé un trozo de sandía fría con un tenedor. Quizás te cambiaron las papilas gustativas. Se quedó allí aturdida, removiendo la sopa sin pensar, ocultando su tristeza. Quizás se dio cuenta de que ya no era mi sopa preparada con tanto esmero. Como no le hacía mucha gracia, intentó entablar conversación. ¿Sandía? Qué rico, dijo. La miré, sonriendo a propósito. Sí, es bueno. Parecía cautivada por mi sonrisa, sus ojos brillaban con una profundidad que no había visto. Me pregunté si su cerebro también estaría empapado en alcohol. Me miró fijamente a la cara, con un dejo de cariño en su voz. Entonces dame un mordisco. Pensé en su grave problema estomacal y en esta sopa mediocre. Feliz, le di un buen trozo de sandía. Se la comió aturdida, la sandía fría, jugosa y dulce, la pilló desprevenida con una gota en la comisura de la boca. Avergonzada, se lo limpió rápidamente, sonrojándose como una chica tímida que tropieza delante de su enamorado. Me reí y le pregunté, ¿quieres más? Asintió con entusiasmo, y seguí dándole un bocado tras otro, casi como una venganza. Le di el plato entero, viendo cómo su palidez empeoraba sin parar. Quizás se dio cuenta de que era a propósito, pero dio cada bocado, apretándose el estómago con fuerza, con el sudor frío reluciente. Me sorprendió que lo tolerara, pero no quería lidiar más con ella. Su grave enfermedad, que la impedía trabajar, ponía en peligro el futuro patrimonio de mi hijo. Me limpié las manos. Termina tu sopa y descansa. Estoy un poco cansado, me voy a la cama. Seguía masticando la sandía, sin entender por qué me había quedado tan fría después de burlarme de ella.
Al verme irme, asintió con la cabeza. Lo curioso era que, cuando me acostaba temprano, con su personalidad, no se atrevía a molestarme, ni siquiera con dolor. Eso era lo que esperaba. Poco después, entró de puntillas. ¿Estás dormida?, preguntó Rose en voz baja. Todavía no. ¿Por qué te vas a dormir tan temprano? ¿Te sientes mal? Rose se incorporó en la cama, con una mano en mi cara. Pensé, no puedo decir exactamente que sea porque ya no te cuidaré, ¿verdad? Así que fingí sujetarme el estómago. Me siento incómodo. Probablemente ella también tenía un fuerte dolor de estómago. Respiró un par de veces antes de hablarme con dulzura. ¿Entonces por qué comiste sandía fría? ¿No temes sufrir más? Su voz tenía una mezcla de preocupación e impotencia. Sentí un escalofrío. Era una excusa muy floja, pero no tenía otra opción. Quería comer. Además, comía sandía fría incluso con dolor de estómago. Hacía mucho que no me oía usar ese tono casi juguetón y pareció disfrutarlo, dándome una palmadita suave en la cabeza. Pero no deberías aprender de mí, dijo. Su tacto me provocó náuseas y, de repente, vomité, asustándola. Pensó que me estaba portando mal, y con paciencia, intentó calmarme. Aunque estaba empapada en sudor frío por el dolor, me cuidó. Me recordó la vez que atendió a un Samuel borracho hace años. Me invadió una oleada de ira y tiré un cuenco de agua hirviendo. Preocupada por si me quemaba, agarró rápidamente el cuenco, quemándose. Su mano se puso roja al instante. Esperaba que se enfadara, pero no lo hizo. En cambio, revisó si me había quemado. Probablemente pensó que solo estaba de mal humor, aunque acababa de hacer un berrinche. Salió a buscarme analgésicos. Al verla afanarse, me di cuenta de que ni siquiera había pensado en comprarse un medicamento para el estómago. De repente, todo parecía inútil. Mi antiguo cariño se sentía tan indigno, y su supuesto amor profundo ahora parecía insignificante. Últimamente, no he sido amable con Rose. He estado irritable, pero ella mantuvo la paciencia. Incluso Finn notó que algo no iba bien y me preguntó qué pasaba entre su madre y yo. Es solo un niño. ¿Qué sabe él? Solo sabe que su mamá de repente lo quiere y juega con él todos los días. No entiende que es el arrepentimiento barato de alguien que solo mira atrás después de perder algo. Rose estaba emocionadísima de llevarnos a jugar a Finn y a mí, sin darse cuenta de que esta salida casi le cuesta a Finn su madre. Rose insistió en ir de excursión solo los tres. Quise llevar seguridad, pero no me hizo caso, diciendo que una sola persona podría protegernos fácilmente y que más personas serían un inconveniente. Ignorando mi ceño fruncido, se puso alegremente una mochila grande, cargó a Finn y comenzó a subir. La seguí, luchando por recuperar el aliento. Me ofreció una mano, pero la ignoré y seguí subiendo las escaleras, que parecían interminables. Finn, feliz en los brazos de su madre, me animaba. Miré los ojos claros de Rose y pensé en aquel verano de hace 9 años, cuando me sentí tan cautivado por ella y Samuel. Rose sí que sabe jugar sus cartas, pensé, pero esos veranos, como nuestra juventud, ya pasaron. Por el camino, Rose me secó el sudor y me dio agua. Aunque ella también sudaba, insistió en abanicarme. En la cima, una suave brisa se llevó mi interminable melancolía. Contemplé las imponentes montañas y volví la vista hacia las miles de escaleras que había subido. El viento era tan agradable. Pero de repente, una mano me empujó y perdí el equilibrio, cayendo hacia atrás aterrorizado. En un instante, Rose soltó a Finn, corriendo hacia mí, intentando jalarme. Presa del pánico, no tuve tiempo de pensar. Instintivamente, cuando me agarró, la tiré hacia abajo, intentando usar su peso para estabilizarme. Sorprendida por mi movimiento, no pudo sujetarse y caímos juntos. Mientras mi mente se quedaba en blanco de miedo, Rose me protegió con fuerza. Su mochila le protegió la cabeza y la columna, salvándole la vida, pero obligándome a soportar más el impacto, ignorando que ella absorbía la fuerza, gruñendo con cada paso. No tuve tiempo de calcular cuánto tiempo estuvimos dando tumbos hasta que nos detuvimos. Al mirar hacia la plataforma lejana, vi a Finn gritando, sostenido por un amable desconocido. Miré a Rose,
cubierta de sangre. Después de un rato, soltó unas palabras. ¿Estás bien, Liam? Llamé rápidamente a una ambulancia. Fuera de la UCI, abracé a Finn y miré a Rose desde dentro, con un sentimiento de conflicto. Justo antes, había pensado, si tardaba en conseguir ayuda para Rose, si insistía en terminar su tratamiento, ¿moriría? Una esposa fallecida, una herencia cuantiosa. Esa vida parecía mucho mejor que ahora. Años de abandono alimentan el resentimiento. Me lastimó a Finn. Ya no era la alegre Rose. Además, quién sabe si este accidente no fue orquestado por alguien. Aún así, no le quité la vida. Después de todo, es la mamá de Finn. Afuera, Finn sollozaba, jurando que nunca volvería a caminar, que casi pierde a su mamá y que podría perderla ahora. Consolé a mi hijo mientras observaba a los médicos trabajar incansablemente dentro. Por suerte, la mochila de Rose le salvó la columna. Aunque perdió mucha sangre, estaba bajo control y sus fracturas sanarían en unos meses. Sus primeras palabras al despertar fueron llamarme. Liam, gracias. Rose se ahogó, con lágrimas en los ojos. No terminó, y no le pregunté si estaba agradecida por haberla salvado o por estar allí. No me importó. Acostada sola en su habitación del hospital, sus amigos la visitaron. Oleadas de conocidos iban y venían. Con Rose, una mujer de la alta sociedad, hospitalizada, parecía que todos le presentaban sus respetos. Su secretaria intentaba atender a las visitas, pero a algunas tenía que atenderlas. Estaba agotada, solo quería estar conmigo y con Finn, pero yo rara vez la visitaba. No tenía ni idea de cuánto lo extrañaba. Liam debía pensar que le agradecí que no se arriesgara a acabar conmigo. No fue así. Hacía tiempo que había aceptado que daría su vida si él la quería, pero esta vez Liam se eligió a sí mismo. Rose comprendió que la había amado una vez, pero ese amor se había esfumado. Había aprendido a ponerme en peligro para protegerse. El ardor de Rose se desvaneció, reemplazado por una fría comprensión. Ahora comprendía cuánto debió haberle dolido a Liam años atrás cuando la rescató mientras ella añoraba a Samuel. Con lágrimas corriendo por su rostro, susurró, Liam, duele amar. Y perder. Sintió como si su corazón se desgarrara, dejándola temblando de desesperación. Le dio las gracias a Liam, le agradeció por amarla tan sinceramente en otro tiempo. Rose yacía sola bajo las sábanas, con lágrimas cayendo en silencio, hasta convertirse en sollozos, como el llanto de un animal enjaulado. Se abrió, pero no logró que Liam le devolviera la mirada. Ya no hay vuelta atrás. De verdad que no hay vuelta atrás. Rose y Liam ya no pueden volver atrás. No me sorprendió que Samuel se me acercara. Liam, ¿cómo pudiste hacerle esto a Rose? Samuel irrumpió y empezó a gritarme como si Rose fuera su esposa o algo así. Arqueé una ceja, le hice señas a la criada para que no lo detuviera, pero no respondí. ¿Qué clase de hechizo le hiciste? No me contesta los mensajes ni las llamadas. Fui a su trabajo y me dijo que no me contactaría más. Sabes que no te quiere, así que ¿para qué seguir con Rose? ¿Qué sentido tiene? Se me abalanzó como un loco y la criada lo contuvo. Nunca había visto a Samuel perder los estribos así conmigo. Quizás fue porque el amor de Rose le dio confianza en aquel entonces. Simplemente lo observaba, dándome cuenta de repente de lo insignificantes que parecían todos, atrapados en las emociones de los demás, vulnerables y ansiosos por amor. Yo era así antes y ahora Samuel también. Estás hablando de mi esposa, dije con calma. Soy su esposo. Lo que le haga o le diga no es asunto tuyo. Samuel no esperaba mi indiferencia y temblaba de ira, con un destello de odio en la mirada. No te hagas el engreído, Liam. Si no me hubiera ido al extranjero entonces, no habrías tenido ninguna oportunidad. La verdad es que cada vez que la alejaba de ti, lo hacía a propósito. Quería que supieras que hasta un mechón de mi cabello es más importante que tú y tu hijo. La valentía de Samuel proviene de tener a alguien que lo apoya. No es la primera vez que arma un drama en mi casa. Tiene agallas porque alguien lo consiente. Estaba a punto de responder cuando Rose entró corriendo. Liam, lo siento.
La había estado evitando estos últimos días. No sabía que él había venido a ti, dijo Rose tímidamente, intentando sujetarme. Me aparté y ella se giró hacia Samuel, con impaciencia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no iba a venir, Rose? No contestas mis llamadas, no me ves, y todo por su culpa. Samuel desató su ira y le lanzó su bolso a Rose. La criada estaba a punto de intervenir, pero Rose la detuvo. No le hagas daño. Tanto la criada como yo estábamos exasperadas. Otra escena de amor dramática. No me sorprendió. Samuel no es solo una cara bonita, Rose lo consentía, y sufrí mucho en aquel entonces porque ella lo favorecía. Rose me miró y bajó la cabeza con culpa. Simplemente no quiero que salga lastimado. Entonces se enfrentó a Samuel con cierta impaciencia. Ya te dije que estoy casada con Liam y lo amo profundamente. Vivamos nuestras vidas por separado y dejemos de molestarnos. Al oír esto, Samuel se enfureció y le dio una bofetada a Rose. Cállate, Rose. Después de todos estos años ¿sí te dejaste ir así como así? Lo siento, Samuel. Deja que el pasado se vaya como el viento. Déjame ir y déjate ir tú también. Rose incluso parecía arrepentida, casi haciéndome reír de frustración. Samuel estaba furioso y me atacó. Estaba a punto de reaccionar, pero vi a Rose usar toda su fuerza para empujarlo al sofá. Te pasaste de la raya, Samuel. Ahora vete. Rose rara vez se enoja y su formidable aura hizo temblar a Samuel. Rose suspiró, a punto de hablarme cuando la interrumpí. Si no puedes con esto, no hay lugar para ti, le dije con frialdad, con una voz desprovista de emoción. Rose empezó a temblar, con la voz temblorosa. Liam, te lo ruego, por favor no digas eso. No me abandones. Me equivoqué. Liam, me encargaré de ello. No dejaré que te moleste de nuevo, ni a ti ni a los niños. Rose me miró suplicante, con la voz desprovista de la confianza habitual. Miré su rostro de pánico, reí con frialdad y levanté la mano, pero no me atreví a golpearla. Rose, dices todo lo que debes decir ahora, pero, ¿consideraste a mí y a los niños cuando dejaste que él invadiera nuestras vidas, paso a paso? Rose vio mi expresión de enojo, me agarró la mano frenéticamente y se golpeó la cara con ella. Me aparté, sintiéndome doloroso. Empezó a golpearse, mirándome con reverencia, esperando que la perdonara. Sabía que esperaba que me ablandara, así que crucé los brazos a propósito y la observé en silencio. Hablé con frialdad. Rose, ¿eso que estás haciendo es escalar una montaña? Rose me miró con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Qué dices? Ignoré el profundo dolor en sus ojos y continué con sarcasmo. Tú y Samuel querían estar juntos, no querían el divorcio, pero les preocupaba que las relaciones públicas perjudicaran a su empresa, así que planearon dejarme viudo. Se emocionó, con el pecho agitado. Sus ojos llenos de agravio. Liam. Se dio cuenta de que había hablado demasiado alto. Contener las lágrimas parecía imposible. Bajó la voz, temblando al hablar. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Sabes que no quiero tener más problemas con él. Dicho esto, se dio la vuelta, evitando mostrarme sus lágrimas, secándose rápidamente la cara. Cuando se dio la vuelta, me abrazó, hundiendo la cabeza en mi cuello, y sus lágrimas me empaparon la espalda. Sollozó. Liam, te lo ruego, no me trates así nunca más. Haré lo que sea para hacerte feliz. Lo haré. Dame a mí y a nuestro hijo las acciones de la empresa, y entonces te creeré. Respondí con frialdad. Bueno, es lo justo, Liam. ¿Algo más? Cualquier petición, la acepto. Rose me miró con profunda emoción. Recordé la expresión fría de Samuel al irse, pero no podía actuar precipitadamente. Le pedí al ama de llaves que tuviera mucho cuidado estos próximos días. Hay que recoger a fin temprano y consultar con su profesora para asegurarnos de que solo la empleada doméstica y yo podamos recogerlo. Rose hizo testamento, si muere, todo lo que posee, excepto una pequeña parte para sus padres, será para Finn y para mí. Su madre se enfadó tanto que le dio una paliza.
¿Por qué haces un testamento tan joven? ¿No es mala suerte? Rose aguantó el golpe sin decir palabra. Más tarde llegó a casa y se acurrucó dulcemente a mi lado. Mira, hice lo que me dijiste. Ahora puedes estar tranquila, ¿verdad? Entonces me acarició el cuello como un perro, esperando un poco de cariño. Le respondí, no está mal. Rose se esfuerza por ser una buena mujer. Actúa como si no pudiera quitarme los ojos de encima, trayendo todo tipo de hallazgos nuevos cada día, como tesoros. Además, se ha convertido en una cocinera estupenda, casi me obliga a comer. Soporta mis críticas e incluso mi evidente maltrato, sonriendo como una tonta, aceptándolo con gusto. Creo que espera que el amor vuelva a brotar en esta tierra árida, pero el fuego de la traición ha quemado por completo cualquier semilla de amor. Ya no hay primavera. Durante el día, trabaja duro, diciendo que ahora trabaja para Finn y para mí y que planea darlo todo. Tampoco la dejo ir con la mía. Por las noches, la obligo a trabajar horas extras, obligándola a un proyecto tras otro hasta que queda completamente agotada. Bromea diciendo que soy el capitalista sin corazón, y hasta los trabajadores más duros menearían la cabeza. Aún así, sigue entregándose. Se levanta al amanecer todos los días, pero aún así, de alguna manera, se ve llena de energía. Cuidar de Finn y de mí es una ciencia. Siempre está cerca y me molesta. Cuando la miro con enfado, solo sonríe y dice que quiere cuidar personalmente de sus seres queridos. Un día, después de trasnochar con su equipo y terminar un proyecto, hizo un don de unagi, y la felicité sin darle importancia. Se puso tan contenta que parecía que iba a volar. Me miró con seriedad y dijo, Liam, estoy tan feliz, tan feliz. Entonces me di cuenta de que la estaba obligando a esforzarse tanto para vengarse, para que supiera lo que se siente amar a alguien que no te corresponde. Pero llegó a amar el acto de dar. Aunque no podía recibir amor a cambio, encontraba alegría en ello. En cierto modo, le quitó el propósito a mi plan. Todos los años llevo a Finn al campo para que pueda cazar gallinas, jugar con perros y experimentar la libertad y la alegría de la naturaleza. Este año lo llevé a recoger té y a aprender a prepararlo. Rose insistió en acompañarnos, aunque ningún otro año se le habría ocurrido. Durante el día está muy ocupada, y por la noche estoy tan cansada que podría quedarme dormida al instante. Aquí no hay distracciones, ni trabajo complejo. La vida es sencilla, del amanecer al anochecer. Rose me dijo que durmiera primero y luego llevó a Finn, que todavía estaba lleno de energía, a ver luciérnagas. Me quedé profundamente dormido, pero en algún momento se desató un incendio. Es verano y hace mucho calor. Una vez que el incendio comenzó, se propagó rápidamente. Para cuando la gente se dio cuenta, ya había quemado varias casas. Rose corrió, intentando entrar como una loca. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mi esposo está dentro! Los aldeanos la sujetaron, diciéndole repetidamente que los bomberos estaban en camino y que las llamas eran demasiado peligrosas. Pero ella insistió, no hay tiempo. Nadie más se arriesgaría a salvarlo. ¡Suéltame! La fuerza de Rose era feroz. Se abrió paso entre 4 o 5 personas y se zambulló en el fuego. La vi ahogándose y buscando entre el humo, vi su piel ardiendo, pero aún así me llamó desesperadamente. Me quedé afuera, observándolo todo. Sabía que el incendio iba a ocurrir. Samuel, el pirómano, ya había sido atrapado con las manos en la masa por los aldeanos. Todos estaban furiosos. Verás, yo había estado vigilando a Samuel. Sabía que estaba cerca y sospechaba que actuaría, así que lo vigilé de cerca. Envié a Rose y Finn deliberadamente para darle a Samuel su oportunidad. Recientemente, hubo algunos incendios forestales cerca, pero no se encontró la causa. Ahora que Samuel había sido capturado, la gente no pudo evitar pensar en esos otros incendios y descargaron su ira contra él, rompiéndole una pierna en el proceso antes de que llegara la policía. Todo estaba tranquilo si ignoras a Rose. Esta vez ella no estaba allí para limpiar su desastre, así que la justicia se hizo rápidamente. Fue solo en la cárcel que Samuel se dio cuenta de lo que había perdido, intentando desesperadamente contactar a Rose para pedirle ayuda. Rose lo había protegido tan bien que ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de sus actos.
¿Como un incendio provocado? Incluso había instalado cámaras de antemano, grabando todo el crimen. Sacaron a Rose del fuego con quemaduras graves y la piel chamuscada, y ella usó su ojo restante para buscarme entre la multitud. Cuando Rose fue trasladada a una sala regular, yo acababa de regresar de una reunión. Todos esos años de aprendizaje y de soportar dificultades para Rose habían valido la pena. Ahora, al asumir sus responsabilidades, gestioné bien la empresa. Esta empresa y esta casa son lo mismo, esté ella presente o no. Le conté lo de Samuel. Gracias a mí, lo están cuidando en prisión. Nunca dejé que los rencores se fueran. Además, sin mí, no le iría bien. La hice mirar fotos de él siendo castigado, agarrándole el pelo recién crecido, obligándola a ver con ese único ojo. Me miró a los ojos. Liam, lo siento. Lo siento, Rose. Pasa el resto de tu vida compensándolo. Los padres de Rose no pudieron causar problemas después de su bancarrota. Solo Rose y yo mantuvimos la calma. Solo querían una vida fácil. Sabían cómo me trataba y no interferían. Una vez que Rose caía, no les importaba y me adulaban siempre y cuando no los maltratara. Rose, no importaba. Creo que ya he tenido suficiente. Ese verano, Liam, de 18 años, ama a Rose y espera tener una vida juntos. Este verano, Liam, de 28 años, ya no la ama y desea estar separados para siempre.